Entonces, estos son mis conflictos de interés. El objetivo es revisar los perfiles genómicos de interés en cáncer de tiroides, mirar cuáles son las mutaciones genéticas encontradas en cáncer de tiroides y de antemano les digo que son poquitas afortunadamente. Revisar la farmacogenómica y tratamiento oncológico en cáncer de tiroides, cuáles son las alteraciones tratables y revisar los alcances terapéuticos de los inhibidores de tirosinquinasa en cáncer de tiroides, una propuesta de manejo. Acá no vamos a hablar ni de inhibidores multiquinasa como sorafenib, vandetamib, porque vamos a hablar ya de terapia más eficaz. Entonces, recordar cuál es, antes de la pandemia, cuál era el número de muertes por diferentes causas en Colombia, donde la enfermedad cardiovascular es la causa más predominante y eso debemos tenerlo presente. Siempre en cáncer debemos tratar el riesgo cardiovascular y la del cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país antes del COVID. Y cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las muertes atribuidas a cáncer. Entonces, nosotros siempre decimos que el cáncer de tiroides es una enfermedad que gracias a Dios le dio porque es el cáncer que no te mata. Y mentiras que sí tiene una mortalidad, que no es pequeña. Más o menos en Colombia y en el mundo más contribuye al 10% de las muestras de cáncer. ¿Por qué? Porque a largo plazo, es mucha la frecuencia, va sumando y finalmente puede terminar matando en 20 a 30 años, pero lo hace. ¿Y cómo está Colombia? Colombia en diagnóstico de cáncer de tiroides somos uno de los países que más diagnosticamos cáncer de tiroides por 100,000 habitantes y estamos en la gama muy azul, como ven ahí. Esas son estadísticas sacadas ahorita en Lancet 2022, pero no estamos también en mortalidad. Nuestros pacientes se nos mueren frecuentemente. También estamos en el grupo de países más rojitos que la mortalidad no es despreciable por cáncer de tiroides. Esto es para Colombia, estadísticas en parte sacadas por Globocan, que a veces no pertenecen tanto a la Fundación Santa Fe, pero que debemos tenerlo presente para el resto de Colombia. Entonces, hoy tenemos que pensar que debemos no sobretratar, pero tampoco en el momento que hay que tratar, dejar de tratar. Ese es un reto que tenemos nosotros. ¿Y qué pasa? La mortalidad en los últimos años en cáncer de tiroides se ha disminuido ostensiblemente con las nuevas terapias. La mortalidad la bajamos a menos del 2%. Y recordar que hay cánceres que definitivamente no hemos avanzado, por ejemplo el de páncreas, donde no hemos impactado a pesar del día de hoy. En eso estamos. Y este es un artículo de Hanna del año 2000 que por qué el cáncer nos puede ganar la batalla, porque tiene muchas herramientas para sobrevivir y aquí están las herramientas y nosotros cómo las podemos intervenir. Tenemos nosotros medicamentos que pueden intervenir en diferentes momentos. En este momento se reconocen más de 11 herramientas y nosotros tenemos 11 herramientas también para atacarlos. Sin embargo, nos gana la batalla. Y a nivel de cáncer de tiroides, nosotros, ¿dónde impactamos? Solamente impactamos en dos momentos, que es en bloquear la acción proliferativa de las señales y también la resistencia a la muerte. Pero nosotros no estamos impactando en los otros puntos importantes que confieren sobrevida a las células neoplásicas. Desde el año 2001, definitivamente la historia del cáncer cambió con las nuevas terapias, sobre todo los inhibidores de tirosinquinasa, y cada año salen más nuevos inhibidores de tirosinquinasa, los que actúan en resistencias de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y muy seguramente séptima, novena, en fin. Y ahí vamos a ver cómo nosotros los en verde tenemos en el año 2005, fue aprobado el sorafenib, fue la primera terapia que tuvimos para cáncer de tiroides, luego tuvimos el vandetanib para carcinoma de tiroides medular, luego en el 2013 dravafenitrametinib, nosotros en el 2015 pudimos utilizar en un paciente pobremente diferenciado el dravatrame con una respuesta a 11 meses, luego tuvimos el Lemba en el 2015, cabozantinib en el 2017, entrectinib tenemos ya en el 2019, pralsetinib, selpercatinib, ya ahorita en el 2020 que tenemos uno de ellos en Colombia. Y todas estas mutaciones pueden ser tratables con inhibidores francos que dan directamente en el blanco. Y en el caso de nosotros tenemos mutaciones para BRAF, ENTRAP y RET realmente reconocidas y aprobadas por la FDA. La LK no ha sido autorizada todavía para cáncer de tiroides y necesitamos más estudios. Ya vamos a hablar de lo mismo, pero de diferente manera.
como han adelantado las doctoras, vamos a hablar del primer caso. Esta es una mujer de 67 años de edad con diagnóstico de hipertensión controlada y enfermedad coronaria controlada. Ella inició en diciembre, tos marcada progresiva, con pruebas COVID negativo. En enero tenía grandes dificultades para pasar alimentos. En el 2022 y perdió progresivamente mucho peso porque no podía comer y fue evaluada por cirugía de cabeza y cuello aquí en la institución y consideraron que era una lesión irresecable. ¿Qué hicimos en ese momento con esas lesiones? Como pueden ver en los diferentes cortes, tenía lesiones metastásicas en pulmón, tanto en la radiografía múltiples como en la tomografía. Esa paciente inmediatamente le hicimos una biopsia de tiroides. Con la biopsia de tiroides, que salió rápidamente, iniciamos sorafenib, 800 miligramos, que es un inhibidor multiquinasa. Con ese inhibidor de multiquinasa, el paciente en ese mes pudo empezar a deglutir. La doctora Paula Rodríguez, que era la BIRAP, pues le apuntamos rápidamente a esa mutación. En ese transcurso, entre eso, nos gastamos un mes y cuando salió la mutación BRAF, la paciente iniciamos de una vez la BRAF B600C2D, en el exón 15 iniciamos dravatrametinib. La paciente con dravatrametinib logramos a los 3 meses tener una reducción casi del 90% de todas las lesiones y desaparición de las lesiones en pulmón, pero no fue todo perfecto. La paciente inició fiebre prolongada, más de 39 grados, y hizo 3 infecciones urinarias que la llevaron a la unidad de cuidados intensivos, más la fatiga. Por esta razón, finalmente se presentó en junta y la decidimos llevar a una tiroidectomía total y desescalonamiento de la medicación. Entonces, en ese momento se llevó a tiroidectomía total con grandes dificultades y después inició su proceso de rehabilitación y dejamos dravafenib solo. Sin embargo, la paciente suspendió la medicación y ha hecho metástasis a cerebro. En ese momento ha declinado la terapia. Entonces, el dravafenib mastametinib en mutación BRAF en anaplásicos de tiroides es una opción dramáticamente buena que ha salido ahorita en el 2022, en abril, donde los pacientes en el estudio ROAD, que es un basket 2, el estudio fase 2, nos ha demostrado un beneficio ostensible en remisión completa, los que están en verde más oscuro, en respuestas parciales y estabilidad, y nos confiere una sobrevida ostensible en estos pacientes. Sobrevidas que pueden ir hasta más o menos 30 meses. Sin embargo, no todos los pacientes van a sostener esa terapia. Hay pacientes que, mira, se van quedando en el tiempo, suspenden la terapia por toxicidad o por resistencia. Este es el segundo paciente. Este es del doctor Steve Wabespap y la doctora Cabanillas, es hombre de 27 años de edad que se le diagnosticó un carcinoma de tiroides papilar. Fue manejado con 5 cirugías y requirió 330 milicurios de yodo 131. Bajo este tratamiento y terapia supresora, el paciente progresó con compromiso locorregional, pulmones y piel. En ese paciente se metió a un protocolo fase en basket y en ese momento recibió pazopanib, mastametinib y solamente se alcanzó estabilidad tumoral. Después, definitivamente, por progresión, se le hizo una plataforma, una Foundation One, y se encontró una fusión en TRAP, la ETB6 en TRAP3, y con eso se le inició la larotrectinib 100 miligramos cada 12 horas en un fase 2. Desde el 2015 hasta la fecha, al mes 21 alcanzó una disminución del tamaño tumoral del 75%. Vemos cómo mejoró la vía aérea, vemos cómo mejoró las lesiones en pulmón, también las lesiones en piel. Sin embargo, a los 65 meses progresó, hizo una resistencia que ya está determinada en este tipo, hizo una misma mecanismo de resistencia para el mismo entrar. Entonces se le inicia un inhibidor de segunda generación que ya está diseñado para tratar a estos pacientes con resistencia y está con seletrectinib. Abril de 2022 tiene 18 ciclos y el paciente pues tiene una calidad de vida buena. Entonces vamos a mirar que la eficacia y seguridad de la larotrectinib en pacientes con la fusión en TRAP es el primer estudio que fue publicado en el 2000, es uno de los tantos estudios publicados, este salió en el 2022, donde vemos pacientes que tienen respuestas completas, respuestas parciales y algunos muy escasos no tienen respuesta.
para diferentes carcinomas, no solamente de tiroides, y en el caso es carcinoma de tiroides papilar, el pobremente diferenciado, anaplásicos, entre otros. Los papilares entre el 5 al 15% pueden tener esta fusión en TRAP, que es una fusión tratable, y es un medicamento que realmente ha logrado un beneficio incluso hasta 5 años de tratamiento y unos eventos adversos aceptables. Sin embargo, hay publicaciones de eventos neurológicos muy serios, pero hay que tenerlos en cuenta. Aquí vemos las respuestas. Vemos que no todos los pacientes, obviamente el anaplásico dura menos tiempo respondiendo comparado a los más bien diferenciados. Y pues hay respuestas desde 3 meses hasta 60 meses. También recordar que la función en TRAP se puede, como todo, se puede encontrar incluso en las biopsias de tumores nódulos tiroideos. Aquí, para recordar, este es un estudio nacional de Praga, publicado ahorita también en abril, donde realmente encuentran la función en TRAP más o menos en el 11% de los casos, donde vemos estas diferentes mutaciones y donde ellos han encontrado una correlación fenotipo-genotipo, donde más o menos algunas funciones en la TRAP1 les confieren mayor agresividad en este tipo poblacional. Aquí están las respuestas a los tratamientos convencionales, a la terapia estándar versus la fusión en TRAP. Este es el último caso interesante, es un hombre de 20 años de edad con diarrea y pérdida de peso. El paciente ingresó hospitalariamente al MD Anderson, allá se le encontró unas metástasis a hipófisis, a cuello, a medicino, pulmón, hígado y compromiso de columna vertebral en T2, T3, T5, T8, T11 y L4. El paciente, porque tenía un síndrome celular, se le hizo una resección transfenoidal para protección de la vía aérea y se encontró un carcinoma de tiroides medular metastásico a silla turca. En ese momento se le hizo la secuenciación del gen REP en sangre, la mutación germinal que hablaba la doctora Paula, que fue negativa. Tenía antígeno carcinoembrionario de 886, calcitonina de 12.356 picogramos, o sea, era un estadio 4 muy irresecable en ese momento. Se le hace una mutación germinal en tejido tumoral y se le encontró la de lesión Y900, S904 y le inicia selpercatinib 160 miligramos cada 12 horas. Aquí vemos la respuesta serológica de la calcitonina, el antígeno carcinoembrionario, y vemos una respuesta ostensible con el medicamento. Acá tenemos las respuestas radiológicas a los 3.6 meses de tratamiento con una disminución de más del 50% de las lesiones tumorales, sobre todo las de vía aérea. Con esta respuesta, el paciente fue llevado a cirugía para terminar la terapia para protección de la vía aérea y el paciente está bajo tratamiento con prácticamente, devolvámonos. Me ayudan a devolverlo acá, allá. Con prácticamente a los 20 ciclos de tratamiento, el paciente tiene ya calcitoninas y todo casi normalizadas. Entonces aquí se utilizó como neoadyuvancia. Entonces, esta es la respuesta que tenemos. La eficacia es el percatinib en red, pero también tenemos entrectinib, entre otros, con una respuesta ostensible en pacientes que han recibido ya previamente otras líneas como cabozantinib, vandetanib y una progresión, una sobrevida a 2 años con buena respuesta controlada. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Entonces, hoy tenemos un carcinoma de tiroides, que es la presentación clínica por nódulo tiroideo, por alteraciones de la vía aérea, en fin, o lo que sea, se le hace la biopsia y se mira el comportamiento clínico. Nosotros podemos hoy día, lo clasificamos el comportamiento en refractarios que han progresado a la terapia estándar o a un inhibidor de multiquinasa ya, o el anaplásico de entrada o el medular de tiroides que ha sido refractario a multiquinasa. Eso es lo que tenemos hoy. Después de eso, el paciente que ya no está en progresión con estas características, podemos volver a revisar, pero ya en el tejido tumoral, alguna de estas terapias que son tratables, como el BRIRAP, el TER, el RED, el ENTRAP, entre otros. Las otras no están, se pueden hacer, pero realmente no tenemos aprobación actual ni estudios en carcinoma de tiroides. Si se le inicia la terapia de precisión actual, ya muy dirigida, y si el paciente no la tolera o presenta un evento adverso, podemos rebiopsiar las lesiones nuevas y pensar en una segunda línea de tratamiento a la resistencia y así sucesivamente hasta agotar lo que tenemos disponible.
Uno puede suspender las terapias por progresión o por eventos adversos que comprometen la vida o porque simplemente el paciente declina el tratamiento. Y podemos hacer segundas, terceras líneas en lo que va. ¿Qué deseamos de un estudio molecular de estos por biología? Un estudio genético que sea súper rápido en la entrega en el tiempo, que podamos disponer rápidamente las muestras y debemos hablar con los patólogos qué tipo de muestra necesitan y que sea un procedimiento semiautomatizado, estandarizado y que sea costo eficiente en dinero. Y nosotros quisiéramos que fuera perfecto, pero realmente la posibilidad de detección no es tan buena. O sea, no todas las mutaciones las vamos a encontrar. La sensibilidad, como la doctora las patólogas presentaron una sensibilidad incluso al 50% de capacidad de detección de la muestra en Sanger, pero realmente nosotros a veces no podemos, mutaciones menores del 3% en las muestras no las vamos a encontrar. Entonces, el hecho que tengamos negativización de la muestra no quiere decir que no la tenga, sino que no tenemos las herramientas actuales para detectarlo. Entonces, eso es una de las cosas que nos estamos viendo. Entonces, ¿qué métodos para identificar mutaciones driver? Aquí no nos interesa cualquier mutación, sino la mutación que realmente le confiera una verdadera capacidad al tumor para invadir, crecer, entre otros. No todas las mutaciones nos interesan, mutaciones pasajeras, sino buscar la mutación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nos decían, por secuenciación, por PCR, por alelos, por FISH, para mirar translocaciones, amplificaciones, por las técnicas de nueva generación. Y de estas, si pudiéramos que combinaran DNA y RNA. Si hacemos una muestra de un Next Generation Sequencing de DNA, vamos a perder mucha información. Si la vamos a hacer con RNA, también la vamos a poder perder. Lo ideal es que pudiéramos tener las dos al mismo tiempo. Inmunohistoquímica también nos puede servir, por ejemplo, para hacer una mutación BRAF y luego, si está positiva, pasar a hacer un estudio por biología molecular para detectar la mutación o no perder más tiempo, seguir a otra mutación. Si lo mismo la ENTRAP, si necesitamos hacer una inmunohistoquímica por ENTRAP y luego ir a confirmarla. O si tenemos una plataforma que de una vez nos dé todas las opciones, pues mejor. Entonces, hacemos lo que tengamos disponible lo más rápido en el tiempo, sobre todo en los pacientes que están anaplásicos, están rápidamente progresando. ¿Cuándo deberíamos realizarlo? Realmente aquí el problema es costos. Nosotros deberíamos iniciar a hacer una mutación, idealmente para programar una cirugía, para mirar muchas cosas, pero hoy, ¿a dónde las vamos a limitar? Idealmente en el paciente por costos avanzado localmente metastásico, donde ya no tenemos que ofrecerle al paciente, necesitamos una terapia sistémica. Pero si pudiéramos, antes a todos y ahí mirar qué driver oncogénicos tenemos para hacer más eficiente el tratamiento para la enfermedad metastásica. O sea, es que prácticamente hoy si no le damos, después de haber pasado inhibidor multiquinasa, debemos hacer estudios genéticos. ¿Qué debemos hacer si no estamos limitados en tiempo, no tenemos una plataforma, iniciar para el anaplásico o un BRAF, la mutación BRAF? Y si tenemos para yodo refractario, también BRAF, ENTRAP, RED, o para el medular red, ¿de acuerdo? O en TRAP, porque ya hemos encontrado algunos casos de red que también son en TRAP positivos. Entonces, aquí lo mismo, nosotros biopsias líquidas en carcinoma de tiroides no tenemos muchas carcinomas de tiroides que les dé por salir y mostrarse en el plasma. Realmente acá no tenemos mucha información al respecto y no ha sido muy válido con lo que tenemos actualmente. Lo hacemos. La inmunohistoquímica, como ya les dije. Acá tenemos los tipos de secuenciación, el amplicón, la captura híbrida, el Foundation One y el Guardian 360 es captura híbrida. Entonces, la desventaja es que generalmente no tiene RNA y perdemos información. Los pros y los contras, aquí tenemos eso para analizarlo en los bloques de que hablan los patólogos de reuniones para definir qué es mejor y qué es más rápido, siempre preguntarle a nuestros patólogos qué necesitamos rápidamente y qué vamos a hacerle al paciente. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo. Cuando sale, por ejemplo, un FISH, una PCR en 1 o 2 semanas, nos pueden ayudar. Por ejemplo, hacer una mutación BRAF en 2 semanas, podemos tenerla, un ENTRAP en 2 semanas. ¿Sí? Después del diagnóstico del carcinoma de tiroides. Pero ya, por ejemplo, hacer una plataforma más amplia que nos dé más información, se nos puede tardar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas
en las EPS a veces se nos pierde el informe, vuelve el paciente sin informe. Entonces, esos tiempos pueden ser valiosos en un paciente que se está muriendo o ahogando. Entonces, ¿cuándo iniciamos la terapia de precisión en cáncer de tiroides? Cuando el paciente tiene un carcinoma de tiroides anaplásico, que haya fallado la terapia citotóxica, porque algunos oncólogos lo han dado, o que haya demostrado, que tenga una demostración de una alteración genética tratable, ¿sí? O en ese caso, nosotros iniciamos en un anaplásico, sobre todo un anaplásico estadio 4B. En ese paciente debemos correr, biopsiar, iniciamos una terapia puente, una multiquinasa, un vandetanib, un sorafenib o otra multiquinasa que tengamos y rápidamente iniciamos. O en pacientes con alteración genética tratable que ya hayan fallado a dos líneas de inhibidor de multiquinasa, en Colombia sería sorafenib, levantinib, cabozantinib, vandetanib, sunitinib, y que ya necesitamos haciendo resistencia a progresión o que no tolere, debemos biopsiar el paciente y definir si tiene una terapia, una mutación tratable. Neoadyuvancia. Realmente el término neoadyuvancia para Colombia no existe porque tenemos una limitante administrativa. Sin embargo, es una opción en anaplásico estadio 4B, en estos medulares como los mostraron, entre otros, cuando el cirujano nos dice definitivamente no puedo hacer la cirugía, en esos pacientes debemos entrar rápidamente a hacer un comité y definir la neoadyuvancia. Dificultades que tenemos en la práctica actual. El tumor tiene heterogeneidad tumoral. O sea, una mutación, por ejemplo, BRAF, no quiere decir que el 100% del tumor la va a tener y nos puede hacer resistencia por las células, el tejido tumoral que no tenga esta mutación. La resistencia a los fármacos. La vida útil del tratamiento de esto está limitado por la resistencia. Entonces, el paciente con BRAF me va a hacer una resistencia a MEP y entonces nosotros a veces de una vez iniciamos Dravatrame para vencer esa resistencia. Pero después nos puede hacer otra resistencia y tenemos que buscarla. Lo mismo como vimos, los Entrap nos hacen resistencia sobre el mismo tratamiento de Entrap. Entonces tenemos que utilizar uno de segunda o uno de tercera generación que ya se sabe que venza esa resistencia. Y los eventos adversos. Si bien estas terapias tienen menos eventos adversos vasculares que tienen los inhibidores multiquinasa, como el lenvatinib o el sorafenib, no están exentos de eventos adversos. Tienen eventos adversos que hacen que el paciente abandone la terapia y que incluso lo hospitalice. Conclusiones, entonces se requiere conocer las mutaciones que realmente confieran una ventaja al tumor. Se requiere identificar la medicación correcta para el paciente indicado. La eficacia antitumoral de los inhibidores selectivos de BRAF-MEP, Entrap y RET supera ostensiblemente la respuesta terapéutica de otras terapias previas multiquinasas y como la quimioterapia citotóxica, como el del sorafenib, como el levantinib, el cabozantinib y el vandetanib. Y eso es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias.